Bien, les decía, Paris es bastante más grande que Helena, tiene que tener entre 15 y 20 años más que ella. Así que bueno, cada uno, imagínense, hagan sus propios arbolitos y vean dónde pueden ir ubicando las figuritas, pero digamos que Aquiles y Helena serían las figuras más jóvenes del poema. Tal vez Briseida o Criseida puedan ser también más chicas, porque no nos olvidemos que en aquellos tiempos las mujeres eran raptadas cuando ya entraban en estado de poder engendrar. O sea, hablamos de 14, 15 años. ¿Respondí, Fede? Sí, gracias, profe. Bueno, este, y a eso súmenle esas tres generaciones de hombres mortales que vio crecer en la divina Pilos, de Néstor, con lo cual nos podemos remontar a un Néstor de 70, 80 años. Bueno, vamos a ir hoy al verso 484. Vamos a ver el comienzo y el cierre del catálogo. Del catálogo de las naves, ¿no? En el 484 dice el poeta: Es petenismo y musa Olimpia doma de Husai. Hymeis garce aieste pareste teiste te panta. Gemeis decleos oion acuo menude tiidmen. Hoitines hegemo, hoitines, no. Hoitine hegemones danaon kai koiran oiesan. Decidme ahora, musas, que poseéis olímpicos palacios u olímpicas moradas, y aquí tenemos una incidental, pues vosotras sois diosas, hay y asistís y conocéis todas las cosas. Pero Profe, nosotros, ¿sí? niña dudita, la incidental es hasta Panta, ¿no? No, es hasta idmen, porque fíjense que son dos versos. El objeto directo de éspete es el 487. Hoitines hegemones danaosca y koiran esan. ¿Quiénes eran los jefes de los dánaos? ¿Y quiénes eran los jefes y los dirigentes y los caudillos de los dánaos? Ese es el objeto directo del éspete. La incidental está ahí introducida por ese gar. Decidme vosotras, pues vosotras, Himeis gar, sois diosas y estáis presentes y conocéis todas las cosas,
Pero nosotros, y ahí el contraste con el de adversativo, con el gemeis, pero nosotros solo acuomen, escuchamos la gloria, cleos, udeti idmen, y nada sabemos. Fíjense, es la función del aedo como repetidor. Escuchan el cleos y cantan el cleos que escucharon. Verso 488. Pletinuca anegó mi ceso mayudo nomeno, udei moi de camenglos, no, udei moi de camenglos ai de cadesto mateien, fone da rectos halcion de moietoreneie, Eime Olimpia musai diosai ojoio cigateres nesait osoi hipoilio Nelson. Y yo no podría, no relataría ucan mi cesomai udonomeno. Fíjense, el micesomai parece un futuro, pero es un subjuntivo aoristo de vocal breve. Pues yo no podría relatar la multitud, pletún. Ni nombrar, ni aunque udei, ni aunque las lenguas, aunque 10 lenguas hubiera para mí, es decir, haciendo summas dativo, aunque tuviera 10 lenguas y 10 bocas. Eyen, ahí el optativo. Entonces, fíjense que tienen en la principal an con subjuntivos, es decir, prospectivo eventual, y en el 489 nos aparece el optativo eien con valor potencial en la subordinada, por lo tanto un periodo híbrido. Y en el 490, bueno, viene diciendo, ni aunque tuviera 10 lenguas y 10 bocas, y voz irrompible, foné arrectos, y broncíneo corazón, halqueonetor, tuviera adentro, hubiera adentro para mí, dentro de mí hubiese. Si las musas olímpicas, hijas de Zeus portador de la égida, no
me recordaran, no me dijeran, no me recordaran, nesayato, no me recordaran cuántos fueron bajo Ilión, al pie de Ilión. Arjusau neon ereon easte propasas. Los comandantes de las naves, diré, y las naves todas. Bueno. 1168 naves son las que se cuentan en el catálogo. Alejandro hizo un mapa del catálogo de las naves. No sé si se los ha mostrado. Creo que no. No. Bueno, No. si no, reclámenselo. A lo mejor está en iliada.com.ar. Pero bueno, ahí se tomó el trabajo arduo de hacer un catálogo de las naves, un mapa del catálogo de las naves. No es el único, no es el primero. Pero bueno, digamos que el catálogo da lugar a un tipo muy especial de poesía, que es la poesía catalógica, justamente, y que se emparenta, por un lado, con los catálogos hesiódicos. Por ejemplo, básicamente la Teogonía es un gran catálogo de cómo se fue desarrollando el mundo hasta la instauración del orden de Zeus. Es un catálogo de las distintas generaciones de dioses preolímpicos y olímpicos, y va a parar a un catálogo de heroínas. Recuerden que uno de los textos de Hesíodo fragmentarios y de atribución incierta, pero hoy en día en general todos creemos que son de Hesíodo, es el catálogo de las mujeres. El catálogo de heroínas que van a dar lugar a la generación de los héroes y que lo tenemos reflejado en el canto 11 de la Odisea, cuando Odiseo desciende al Hades para buscar la profecía del adivino Tiresias sobre cómo regresar a su casa. Y ahí hay, digamos, todo un pasaje donde se va encontrando con diversas heroínas que, bueno, se ha puesto en relación ese catálogo de la Odisea con el catálogo hesiódico de las mujeres. Bueno, por supuesto, les concedo totalmente que leer el catálogo es muy aburrido, pero el catálogo tiene perlas, y además la arqueología le da la razón al catálogo
cada vez más. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, hay muchas cosas en el catálogo que no se sabía, no se sabe algunas, si existieron o no. Si la pregunta es, ¿el catálogo es histórico o es ficcional? Fíjense que con la invocación a la musa que el poeta lo precede, con la que el poeta lo precede, digamos que es precisamente lo que en el siglo pasado un inglés, ya en el año 30 y pico, Bassett con B larga y doble S, y creo que también doble T, hablaba de la ilusión de historicidad. El poeta evoca a las musas para provocar en el oyente la ilusión de historicidad. Es decir, fíjense cómo destacó la diferencia entre 485 y 486, entre vosotras, que sois diosas, y nosotros que solamente escuchamos la gloria. No es poca cosa escuchar la gloria y repetirla, pero digamos que la invocación a la musa le confiere autoridad al poeta en este momento clave de que lo que nos va a contar son cosas que realmente sucedieron, porque eso no lo sabe por el Cleos, sino porque está asistido por la inspiración de las musas. Fíjense que son dos versos, esos 485 y 86, que contrastan fuertemente lo que es el conocimiento verdadero de las musas con lo que es el conocimiento escuchado, acuomen en el 485, por los hombres, por los aedos que cantan el Cleos. Bueno, pero les decía, la arqueología ha aportado y sigue aportando elementos que van a favor de considerar la historicidad del catálogo. Por supuesto, acá yo siempre recomiendo mucho el libro de Latax, L-A-T-A-C-Z, Latax o Latach, como se dice en su original, que está traducido al castellano, el de Troya y Homero hacia la resolución de un enigma. Después hay otro, bueno, ahí hay mucho material de tablillas micénicas encontradas fuera de Micenas, fuera del territorio de Micenas. O sea, algo que de alguna manera habla en favor de una difusión de la escritura en la Grecia continental, en la época micénica. Y además tiene trabajo interdisciplinario con especialistas del cercano oriente.
y por lo tanto también de algún modo articula lo que son los estudios filológicos sobre Grecia con su contexto, con lo que fue su contexto, su medio histórico-cultural. Gastón después encontró otro libro, el de, bueno, creo que es Carley, pero nunca me lo acuerdo, donde también se exponen nuevos hallazgos arqueológicos realizados durante el siglo XXI. ¿Mm? El libro de Latax es del 99. Este nuevo de Carley es del 2014, 2015, o sea que ha acumulado más material. Y bueno, con todos esos elementos podemos hablar de una cierta historicidad del catálogo y que a su vez también tiene sus antecedentes en el cercano Oriente. Bueno, no me voy a meter adentro del catálogo, simplemente voy a ir, sí les voy a marcar que cuando se menciona en el 684 a los mirmidones, conducidos por Aquiles, se marca el exilio de Aquiles hasta el 690, de cómo permanece fuera del campo de batalla. En el verso 698 se menciona la nave de Protesilao, que fue la primera que pisó tierra, y Protesilao el primer guerrero en morir. Y esto es interesante remarcarlo porque después, en el canto 16, cuando los troyanos están avanzando con el fuego, llegan a prender fuego la nave de Protesilao, el primero que había bajado de los aqueos a la tierra troyana. Bueno, eso lo tienen en el 698 a 702, 3, 4. Y vamos a ver en el 760, ahí ya terminó de hablar de las naves. Y entonces dice, Juto y Argemón, Juto y Argemones Danaón Caikoirano Yesai. Estos eran los jefes y caudillos de los dánaos. Cierra con el mismo, casi el mismo verso,
con el que empezó el catálogo. A ver, en... ¿Qué verso? Ahí ya les digo, estoy buscándolo. Eh, mm. Sí, el 487, que era el objeto directo de lo que le pide a las musas, en forma de pregunta, quiénes eran los jefes de los dánaos, ¿eh? Y casi repetido textual, en lugar de Jóitines, tienen Jutoyar, pues estos eran los jefes y los caudillos de los dánaos, 760. Pero todavía falta algo más. Tistartono Jaristos Simoyene Pemusa, Autoned Hipon, Joijama Tredesi Jeponto. Pues, ¿quién era el mejor? Tú dime, musa. Otra vez, fíjense cómo pide la asistencia de la musa para la ilusión de historicidad, de cuál fue el mejor o quiénes eran los mejores. Pregunta cuál fue el mejor. Mm. Bueno, y entonces, ¿y cuáles fueron los mejores de los caballos, de los que llegaron, de los que seguían a los atridas? Y entonces empieza con las yeguas de Feres, y en los versos 768 y siguientes nos dice: Andronau megaristos en telamonio sayas. De entre los hombres, el mejor con mucho era Ajax Telamón, o Fragileus Menien, mientras Aquiles estuvo encolerizado. Jogar Polifértatos pues Aquiles, era mucho más valiente. Y lo llevaban, y las yeguas lo llevaban al irreprochable Pelida. Bueno, venía hablando de yeguas y caballos. Bueno, y acá se planta para decir que, bueno, que Aquiles está retirado del combate, que está encolerizado con Agamenón y que sus tropas, 774, Terponto Discoisin, se alegraban con los discos junto a la orilla del mar y arrojando dardos a los cabritos. O sea, fíjense que mientras todo el ejército se está preparando para la guerra, estos muchachos de los Mirmidones están como en unas vacaciones en la playa, jugando a los discos y arrojando dardos a los cabritillos que después, por supuesto, se comían. Bueno, a ver, estamos...
Mm. Mm. Bueno, y los caballos junto al carro de cada uno, comiendo loto y apio que crecen en los pantanos, estaban plantados. Y los carros yacían en las tiendas de los soberanos, y ellos, 778, Joidar jonare filoi arei filon poseontes foiton enta caienta catastraton de majonto. Y ellos, deseando a su jefe semejante a Ares, iban de aquí, marchando de aquí para allá, por el ejército, marchaban de aquí para allá por el ejército y no combatían. Entonces, estos son los que se tomaron unas vacaciones. Los de Aquiles. Y ahora vamos al 780. Y los invito ya de antemano a que vayan pensando a qué les hace acordar esto que voy a leer ahora. Hoidarisan Josei te pirichton pasane moito. Y ellos, claro, iban como si el suelo entero fuera presa del fuego, fuera arrasado por el fuego. Gaia hipesten agitse di hijos terpiquerauno, jo menojo tanfitifoe y gaian himase, Einarimois jotifasi tifoeos semenaieunas. Y la tierra gemía por debajo, hipostenagitze, como como bajo, no, perdón. Como por Zeus encolerizado, el que se regocija con el rayo, como cuando, Jos-Jote en 781 y 782, muy típico de las comparaciones, como cuando en torno a Tifeo, Anfitifoei, azota la tierra, el sujeto del Imase es Zeus, en los Arimos. No sabemos dónde están esos montes, donde afirman que están los lechos de Tifeo, donde dicen que están, completiva de acusativo más infinitivo, los lechos eunás de Tifeo. Jos daraton hipopos y megaste nahit cetogaia erjomenón. Así, claro, bajo los pies
La tierra gemía mucho, ton ergomenon, genitivo absoluto, mientras ellos llegaban. Maladoca diepre son pedioio, y rápidamente atravesaron la llanura. Bueno, hasta allí ese pasaje, que es el que, fíjense, después de hacer todo el catálogo de las naves, nos dice, bueno, y acá se lanzan. ¿Y qué pasa cuando se lanzan? ¿A qué les hace acordar? No es este pasaje muy parecido a Dios, la original, digamos. ¿Cómo? No te escucho bien. Si no sé, este pasaje no hace referencia a la, digamos, la primera Bule Dios, cuando Gaia estaba muy hinchada, digamos, y Zeus la quiere aliviar. Perfecto, perfecto. A eso es lo más importante, efectivamente, porque fíjense que lo que está marcando, digamos, esto implica que para la audiencia y para nosotros los lectores, eh, lo que está resonando aquí es el comienzo de la guerra con los Cipria. Pero hay otra resonancia más. Puede ser la de Tifón, con lo que nos cuenta Es, Hesíodo. exactamente, exactamente. Ahí tenemos la referencia a Hesíodo. Bueno, no tengo en este momento los versos a mano, pero sí, esa, a ver si hay alguna nota acá. Mm, no, nada, nada. No. Este, Efectivamente, son dos resonancias importantes. La del comienzo de los Cipria por el padecimiento de la tierra, que acá se presenta como gimiendo bajo los guerreros, y la de Tifeo o Tifón, depende de los traductores, que según el relato hesiódico, efectivamente está encerrado dentro de unos montes y bueno, es un volcán. ¿Qué volcán? No lo sabemos. Hay distintas conjeturas ya desde la antigüedad. Entonces, fíjense que ahí, y justo está colocado esta resonancia de los cantos ciprios y de la poesía catalógica de Hesíodo entre los dos catálogos, al final del catálogo de los aqueos y antes de lo que va a ser el catálogo de troyanos, que va a empezar unos versos más adelante, a partir del 811. Mm, Bueno, pero ahora voy a saltar simplemente al verso 803 al 806. Digamos que es
un discurso de Iris, donde Iris exhorta a juntar a los troyanos y a sus aliados. Y dice en el 803, Polo y Garcata Astiu Megapri Amu Epicuroi, pues muchos son los aliados Epicuroi en la gran ciudad de Príamo. Ale dalon glosa polis pereonan thropon. Y distinta es la lengua de otros hombres esparcidos, diseminados. A ver. Sí, de distinta simiente. Bueno, a lo que apunta, tois castos aner semaine tohois hiperargei, tondexegesto cosmesa menos polietas. Que a estos cada varón dé instrucciones a los que indique, a los que manda, y que los conduzca una vez tras organizar cosmesámenos polietas a sus ciudadanos. Fíjense que esto es un punto, lo importante de este pasaje es el verso 804. Ale dalon glosa polis pereon anthropon. Pues distinta es la lengua de los otros hombres de muchas simientes. Esto se repite en el mismo canto, en el verso 867. No es que se repita. Se habla de dos troyanos, dos aliados de los troyanos, y se dice, nastes hau caron gegesato bárbaro fonon. Nastes y Carón, no, Nastes conducía a su vez a los carios de voces bárbaras, de lengua bárbara. Y donde sí se da una repetición es en el canto delta, el canto cuarto, en los versos 437 y 38. Tampoco se trata de una repetición, pero se nos explicita lo mismo que dijo en el verso 804 del canto 2. Allí en el canto cuarto, versos 437-38, se dice:
Ugarpantoneen homostro sudiagerus ala glossememicto policletoides anandres. Pues no tenían la misma reunión ni una voz, sino que la lengua se había mezclado a la glossememicto policletoides anandres, y los hombres eran de muchos nombres, de muchas famas. ¿Qué es lo que importa marcar acá? Que la comunidad de troyanos, con sus aliados, no es una comunidad que tenga homogeneidad lingüística. Frente al ejército panaqueo, palabrita que el texto usa reiteradamente, tanto en la Ilíada como en la Odisea, que es la palabra que preanuncia lo que en la época histórica vamos a llamar panhelenismo. El ejército panaqueo sí tiene todo una misma lengua y una misma cultura. Y en esto yo veo una de las razones también de por qué la guerra de Troya la ganan los aqueos. Y bueno, porque la inteligencia, digamos, es unánime. Los troyanos, por su lado, necesitan que cada jefe los ordene, y no hablan todos, no son una comunidad lingüística. Podríamos decir, digamos, hablando muy en rioplatense, es como si fueran una bolsa de gatos. ¿Mm? Bueno. Bueno, voy a dejar para mañana en el canto tercero alguno que otro pasaje en el que quiero detenerme. Les adelanto, me voy a detener en los versos 125 a 128, que es el tejido de Helena. En el verso 161, ahí voy a hacer una recorrida, unos versos más, es donde empieza la tejoscopía. Y en el 414 a 420, el discurso de Afrodita a Helena. Bueno, eso lo dejo para mañana. Por ahora les pregunto, ¿alguna duda de lo que vimos hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Reflexión? Se me ocurrió lo siguiente. Se puede trazar como una especie de línea entre el pensamiento homérico, en el sentido de este pasaje que acabamos de leer, de la idea del panhelenismo y de la comunidad lingüística, luego que en lo que se ve en Heródoto y después en Tucídides, sobre esa misma idea del el panhelenismo que termina ganando la guerra en ambos casos. Se podría trazar como una especie de línea organizadora entre esos tres textos a partir de este pasaje.
A ver, no sé bien a partir de qué pasaje me estás diciendo, porque no leí ninguno que hablara de panaqueo, pero ya en el canto primero, cuando hacen la catombe en Crisa, ahí ya se menciona la palabrita. Hablaba este que acabamos de hablar recién, en realidad, bueno, habla de los troyanos, pero te hace remitir a la idea de la idea del ejército panaqueo que venimos hablando desde el Diego 1. Se me ocurre porque, bueno, en Heródoto y en Tucídides vemos esa idea también de unidad de ciertas polis. Entonces, nada, me remitió esto que acabamos de hablar a eso. Bueno, sí, por supuesto. Piensen una cosa, ustedes ya tuvieron los teóricos de Heródoto y de Tucídides con Caterina y con Gastón, y efectivamente, digamos, esa construcción, esa línea, Malena, la establecen Heródoto y Tucídides. Son los primeros encargados de establecer una continuidad y una filiación con los héroes de la época homérica. No son los únicos. Estuvieron ayudados y asistidos por toda la tradición poética de la lírica arcaica, que busca exactamente lo mismo, establecer una línea de continuidad con lo que nosotros modernos llamamos los tiempos micénicos. Para los griegos eran, si se quiere, los tiempos heroicos. Y a su vez, esto me hace acordar a una cosa también que les quería decir a propósito de Heródoto y Tucídides. Es decir, efectivamente no son los únicos, o sea, toda la intelectualidad griega, los poetas líricos y luego también los filósofos presocráticos a su manera, buscan, bueno, los filósofos presocráticos más o menos, porque también buscan proponer algo distinto de lo homérico, pero todos están en esa construcción panhelénica. Esa construcción panhelénica obviamente está moldeada, si se quiere, por la construcción homérica del ejército panaqueo. Pero bueno, para mañana les voy a buscar alguna que otra cita interesante. Margalit Finkelberg, en sus últimos artículos publicados hasta hace poco, viene insistiendo con esta idea de la continuidad histórica y que también repercute sobre la cuestión de la historicidad de los poemas homéricos, o mejor dicho, por lo menos de su trasfondo histórico. Obviamente los poemas están ficcionalizados porque los poetas no podían saber con exactitud qué dijeron los griegos en una asamblea, y mucho menos qué dijeron los dioses en el Olimpo. De modo que ahí hay todo un proceso de ficcionalización importante a tener en cuenta. Pero el esfuerzo de Heródoto por remontar la historia de su propio tiempo a los tiempos de la Edad Heroica
muestran que esa tendencia del ejército panaqueo contra la empresa troyana, bueno, se va a replicar en la historia de Grecia. Y fíjense algo más interesante que se va a replicar en la historia de Grecia. Y es el hecho de que la Ilíada y los cantos ciprios y los poemas del ciclo, hasta los Nostoi, lo que nos presentan es, digamos, una empresa aquea contra una alianza del cercano oriente, focalizada en Troya. Es una empresa panaquea contra un enemigo proveniente del oriente. Es lo que luego se replica históricamente con las guerras médicas. Pero además, la tradición poética nos presenta otro ciclo muy importante que también se va a replicar históricamente, que es el de la guerra de Tebas. La guerra de los 7 contra Tebas es la que afecta a la generación anterior a la de los héroes troyanos. Fíjense, en la Ilíada tenemos a Diomedes Tidida combatiendo por los aqueos. Tidida, hijo de Tideo, fue uno de los 7 capitanes que fueron contra Tebas. Y esa guerra de Tebas también está presentada en fragmentos de Hesíodo y en el ciclo de las edades de Hesíodo, en los trabajos idías, cuando habla de la generación de los héroes, y dice que la generación de los héroes fue la cuarta que hizo Zeus, después viene la quinta, que es la de hierro, la del propio Hesíodo, que se lamenta de haber nacido en esa generación, pero se refiere a lo anterior, a la generación de los héroes de Troya y de Tebas, como un ciclo cancelado, terminado. Y fíjense que son dos paradigmas que después los dos paradigmas se replican en la historia de Grecia, porque la guerra de Tebas es una guerra intestina, es una guerra interna entre los aqueos. Esos también son parte de la dios Bulé, según el Escolio al verso 5 de la Ilíada. Es decir, Zeus planea, en realidad, en el fragmento de los Cipria que tenemos, habla de la guerra ilíaca, pero en el contexto del Escolio, el escoliasta lo que explica es que Zeus planeó las guerras de Tebas y de Troya para aliviar a la tierra del sobrepeso de los hombres. Entonces, esas dos guerras, una guerra intestina y una guerra contra un enemigo externo, son los dos modelos que se van a replicar con la guerra de los griegos contra los persas, o mejor dicho, al revés, porque en realidad son los persas los que atacan, los griegos simplemente se defienden. Y lo que van a ser las guerras del Peloponeso como un reflejo de las disputas intestinas. La paradigmática es la de la guerra de Tebas, pero bueno, hay también
un reflejo en la Ilíada de eso. Y ahora les pregunto, y se los dejo picando para mañana, ¿por qué hay un reflejo de la Ilíada, en la Ilíada, de esa guerra intestina? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe, nos dejaste pensando. Sí, nos quedamos pensando, profe. Bueno, eso es lo que quiero, dejarlos pensando. Bueno, les dejo ahí picando. Mañana la piensan y me preguntan, me responden. ¿No hay más dudas u otras preguntas? Sí, profe, yo tengo una. Sé que es compleja y resoluta y siempre se vuelve a caer en lo mismo, pero en esta clase mencionamos o mencionaste lo de Hesíodo con la cuestión de Tifón y etcétera. Y quería saber cuál es su opinión respecto a la cronología de Homero y Hesíodo. Porque por momentos parece que hay una influencia de uno sobre el otro, después del otro sobre el primero, y bueno, eso. Mira, es una cuestión abierta. Yo, por mi parte, tiendo a pensar la tradición de poesía épica, mejor dicho, a Homero como un poquito anterior a Hesíodo, pero prácticamente contemporáneos, siguiendo cada uno una línea distinta de la tradición poética. Homero siguiendo la línea de la épica heroica, y Hesíodo siguiendo la línea de de una épica didáctica. A ver, complicado porque no es que lo didáctico no esté presente en Homero, ni tampoco que Hesíodo sea solamente didáctico. La poesía teogónica de Hesíodo es didáctica porque se habla de que las musas le enseñan, didaxan, pero bueno, ya te digo, yo tiendo en general en este punto sigo la línea filológica más asentada, que es Homero entre el siglo octavo, en el siglo octavo, y Hesíodo entre el octavo y el séptimo. Pero sus tradiciones, las tradiciones que ellos reproducen, quizá sea a la inversa, sea más antigua la didáctica de Hesíodo que la heroica de Homero. ¿Me explico? Sí, sí, profe, gracias. No, por favor. Profe, perdón, me surgió algo respecto a lo que le acaba de contestar a Emilio, que me llamó mucho la atención cuando leí el certamen, creo que se llama de Hesíodo, entre Homero y Hesíodo, Sí, que cuando yo leí dije, bueno, claramente Hesíodo es posterior porque o sea, no hay respuesta, primero que no hay respuesta de Homero a Hesíodo, y segundo que, bueno, habla de cosas, habla un poco de la biografía de Homero, entonces debería haberlo sabido. Pero, no sé, quizás fue una especie
momento de hibris personal, pero a mí había parecido un poco obvio que Homero era previo de Hesíodo y Hesíodo era posterior a Homero. O sea, ¿hay discusión de eso? No, sí, ha habido y por ahí cada tanto reaparece. Ya te digo, en general esa es la idea generalizada y la que yo comparto. Homero primero, Hesíodo después. Pero las tradiciones poético-musicales que cada uno de ellos representa es al revés. La de Hesíodo es más antigua y la de Homero más reciente. Estoy distinguiendo, haciendo una distinción entre los poetas por un lado y las tradiciones poéticas que cada uno de ellos representa por el otro. Claro, claro. Y por supuesto con el certamen, ojo, porque el certamen bien puede ser un invento. ¿Alguna pregunta más? Por mi parte, no. Bueno, entonces corto por hoy la transmisión y espero mañana tener la misma suerte que tuve hoy de poder conectarme, porque mi máquina anda rara y hay veces que se complica. No obstante, ya vieron que cuando Alejandro tuvo que dar un teórico, lo hizo perfectamente, y realmente no tenía nada de improvisado, como él dijo al final. Lo improvisado fue solo el momento de que yo no me podía conectar y se conectó él, pero Alejandro tiene muy visto a Homero. Así que, pero bueno, yo espero mañana poder conectarme bien, como hoy, y vamos a ir a esos pasajes del canto tercero, pero les dejo, vuelvo con la pregunta que voy a arrancar mañana con eso. En la Ilíada, ¿cómo se ve replicada la cuestión de las disputas internas, como las de la guerra de Tebas? Bueno, gente, hasta mañana entonces. Chau, Bueno, gente, hasta profe, gracias. Chao a Por todos. favor, chao, hasta mañana a todos.